grandes ventajas que tenemos con respecto al estudio de la escritura, tenemos el documento, pero no tenemos al autor o a los autores de los documentos para que nos puedan explicar. Muchas veces nosotros podemos escribir una carta y desde luego la persona que recibe la carta puede entender muchas de las cosas que usted le escribe, porque él está de alguna manera vinculado a las cosas que usted le plantea en la carta. Inclusive puede decirle: de lo que te dije la semana pasada, pues todo me va muy bien. Y obviamente pues la persona que recibe la carta sabe lo que usted le dijo la semana pasada. Pero si esa carta llega a mis manos y yo la leo y llego ahí donde dice y lo que te dije la semana pasada, todo me va muy bien, yo tengo que hacerme la pregunta: ¿y qué fue lo que le dijo la semana pasada? ¿Verdad? Entonces, desde luego, si ya quien escribió la carta se murió y el que recibió la carta se murió, pues yo tengo un problema serio. Y es que me quedaré con el signo de interrogación probablemente toda la vida. O en su defecto puedo especular. Podré especular tal vez buscando algunas otras cartas anteriores donde probablemente la persona le habló de una dificultad que tenía. Y yo inferí decir: bueno, pues tal vez lo que le digo la semana pasada es un poco más de lo que había dicho esta semana o estos meses anteriores con respecto a este problema. Y puede ser que yo pegue de cuadrangular mi conclusión, pero puede ser también que yo esté ¿qué? Ponchado. Puede ser que lo que yo planteé no tenga absolutamente nada que ver. Por eso, con toda honradez que digo, cada vez que yo escucho a alguien hablando de la Sagrada Escritura de manera conclusiva, con una autoridad como si lo que dijera eso es lo que le mandaron a decir directamente del cielo, a mí, lejos de motivarme, lo que hace es que me crea preocupación, lejos de entusiasmarme, lejos de decir que mucho sabe, tengo que pensar qué ignorante es. Porque a fin de cuentas, la revelación más grande de la Escritura no son las cartas o lo que la carta dice o lo que la carta quiso decir. La revelación más grande de la Escritura es la persona de Jesucristo. Es el mensaje central de la Escritura es lo que pudiéramos decir el anuncio de un Salvador divinamente escogido, enviado al mundo, hecho carne, habitando entre nosotros para mostrarnos su gloria. Ese es el mensaje central de la Escritura. Y de hecho, con respecto a ese mensaje, la misma Biblia dice, y los mismos escritores bíblicos dicen: si a vosotros viniera inclusive un ángel del cielo con otro mensaje que no sea este, dice, no le creáis ni le digáis que bienvenido, es un anatema. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje central de la Sagrada Escritura. Lo otro, querido, lo otro es llana y sencillamente tratar de reflexionar, tratar de inferir, de evaluar, de ponderar cosas. Y claro, podemos llegar a conclusiones, pero tenemos que llegar a conclusiones con humildad. Tenemos que llegar a conclusiones entendiendo que no tenemos el sartén agarrado por el mango. Que la verdad no es patrimonio mío, la verdad absoluta es Dios, que yo solamente lo que puedo hacer es pensar, inferir, analizar, pero desde luego sabiendo que no tengo en mis manos todos los recursos que necesitaría tener para poder llegar a una conclusión cabal. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nos topamos con el mismo problema. Oiga, todas las escuelas de interpretación apocalíptica sobrarían si Juan,
estuviera vivo. ¿Verdad? Porque contrario a decir que nos vamos a echar 6 meses u 8 meses estudiando el Apocalipsis, hubiéramos dicho, hermano, el martes que viene vengan, que Juan va a estar aquí. Y él nos va a explicar cómo fue la cosa esa que él vio y recibió y demás. Y aquí pues estaríamos con Juan sentado haciéndole preguntas y él contestándonos. Pero Juan no está. O en su defecto pudiéramos decir, bueno, Juan no está, pero tenemos la grandísima suerte de que uno de los apóstoles o uno de los obispos o uno de los pastores de la Odisea, de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, de Pérgamo, va a estar con nosotros en el estudio. Claro, el hombre tal vez va a venir y decir, bueno, yo puedo hablar de lo que nos escribió a nosotros, de lo que le escribió a nosotros, no puedo decirle mucho, pero por lo menos de lo que nos escribió a nosotros les puedo hablar en abundancia. Y eso pues nos ayudaría muchísimo. Pero ni tenemos a Juan, ni tenemos a los destinatarios. Por lo tanto, al no tener a Juan, ni a los destinatarios, ya tenemos que unas limitaciones de interpretación del libro del Apocalipsis. Y si a eso le añadimos, oiga bien, si a eso le añadimos que el lenguaje que utilizó Juan, que bendiga, el lenguaje que utilizó Juan, en términos de pensamiento religioso, es un lenguaje judío. Porque si hubiera sido o un lenguaje pentecostal, eso yo lo domino, yo nací en Pentecostés, me crié dentro de Pentecostés, pues ese lenguaje yo lo conozco. Yo recuerdo hace unos años atrás que un médico psiquiatra me dijo, pastor, yo necesito sentarme con usted, yo quiero conversar con usted. Y acordamos y nos encontramos. Le digo, ¿en qué le puedo servir? Me dice, yo necesito que usted me ayude, porque yo no conozco el lenguaje religioso. Y yo tengo temor de que como resultado de no conocer el lenguaje religioso yo pueda hacer un mal diagnóstico. Y a lo seguido me explico. A veces yo entro a la oficina, a la habitación de un paciente mío, en el hospital psiquiátrico donde trabajo. Lo veo de rodillas en una esquinita. Y yo le digo, ¿qué hace? Me dice, aquí hablando con mi Dios. Yo cierro la puerta y digo, paciente en condición psicótica aguda. Y lo hago con toda honradez porque yo no conozco el lenguaje religioso. Yo necesito que usted me ayude a conocer el lenguaje religioso. ¿Qué es lo que quiere decir ese paciente mío cuando dice que él está hablando con Dios? Pues mira, de hecho yo tenía un amigo que vino de Vietnam, pues obviamente afectado emocionalmente, y llegó al hospital de veteranos. En el hospital de veteranos una psiquiatra jovencita lo adoptó como paciente, y él se sentó y ella se sentó y ella dice, tengo una pregunta para hacer. Y le dice, dígame. Dice, ¿a qué se debe su crisis nerviosa? Y obviamente pues él la miró y le dijo, todo esto, doctora, se debe al diablo, el enemigo número 1 de mi alma. Y desde luego la doctora le dijo, un momentito por favor. Abrió la puerta y salió y dice, al segundo habían 4 enfermeros encima de mí, me pusieron una camisa de fuerza y me hospitalizaron. Me dice, claro, me convino porque 3 meses después el cheque me vino un poco más alto. Pero chicos, me metieron 30 días en el hospital. Y si yo no contesté nada malo, yo dije, bueno, que yo he aprendido en el lenguaje religioso. ¿Se da cuenta? O sea, si eso fuese, pues yo lo puedo entender, pero fíjese que este psiquiatra tenía el problema de que él temía poder estar dando un diagnóstico equivocado porque no conocía ¿qué? El lenguaje religioso. Pues la mayoría de los intérpretes apocalípticos pueden estar equivocados. ¿Sabe por qué? Porque tampoco conocemos el lenguaje que el lenguaje hebreo, el lenguaje judío, el lenguaje griego en el cual fue escrito. Pero sin embargo, nos topamos con una gente, oiga, que si a usted se le ocurre hacer una pregunta, lo primero que le dicen es, ten cuidado, no voy a hacer que ya tú estés yéndote de cabeza al infierno porque no crees como yo, o no piensas como yo, o no articulas el concepto